Muy buenas tardes a todas, a todes y a todos. Quiero darles la bienvenida a este foro debate de análisis político sobre los resultados de las últimas elecciones en nuestro país en el contexto mayor de lo que está ocurriendo, ¿no? En estos últimos años en nuestro país. Me presento primero, yo soy Are. Soy parte del Barrio Norte Popular y también parte del referente político social y voy a moderar este espacio al que hemos invitado a una compañera y a un compañero. Quiero presentarlos en primer lugar. Está con nosotros y con nosotras la compañera Ana María. Ella es de la Asamblea de Huangualí. Tuve que preguntarle dónde era porque no estaba muy segura. Parece que hay otro Huangualí por el norte, pero ella me cuenta que es de Valparaíso, ¿no? De Villa Alemana de Valparaíso, que nos acompaña hoy día. Hola Ana María, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Y nos compita, acompaña buenas tardes, y nos acompaña también Igor Gojkovic, que ha estado también con nosotros en otras oportunidades. El profesor Igor Gojkovic es historiador, es docente del Departamento de Historia de la USACH y también es parte del Centro de Estudios de la Izquierda y la Clase Trabajadora, que tiene como sigla CLASE, ¿ya? La idea es que este espacio podamos hacer un diálogo fluido. Hay algunas preguntas que ya hemos conversado con los panelistas y también hemos estado recibiendo algunas preguntas de compañeros y compañeras de distintas organizaciones y ciudades del país para que puedan motivar un poco este discurso. Es importante para nosotros y para nosotras como referente político-social hacer este debate porque es un proceso eleccionario, el primero que tenemos después de la revuelta de octubre. Es un proceso importante también que está formando parte, ¿no?, de este escenario más amplio de lucha de los sectores populares que estos últimos años se ha venido dando, de los esfuerzos que hemos hecho también de articulación, ¿no? Y es muy importante posicionar este evento no como un hecho aislado, sino que como parte de este engranaje, ¿no?, de la política que hemos venido gestando estos últimos años también desde los sectores populares. Quisiera dar solo un minuto para quienes nos están escuchando y no conocen mucho el referente político-social, contarles que este referente es una instancia de articulación de asambleas, de organizaciones, de espacios ambientales, feministas, desde Arica hasta Punta Arenas, que se conformó este año en Concepción, y que se ha plantado fundamentalmente desde una postura crítica a la institucionalidad y a las salidas por arriba que el sistema ha dado frente al proceso de la revuelta de octubre, ¿no? Y es desde este referente entonces que se posiciona este debate y fundamentalmente nos interesa analizar los resultados del proceso electoral, pero no solamente desde una mirada interna, que sería mirar los resultados, qué implicancias tiene, sino que también, como ya les planteaba, desde una perspectiva un poco más amplia que nos permita entender estos resultados como parte de la historia más larga del proceso de institucionalización, digamos, de la institucionalidad burocrática, de la democracia capitalista. ¿Cómo podemos entender este proceso electoral? Entonces, la primera pregunta que quisiera plantearles sería esta, ¿no? ¿Cómo se podría interpretar? ¿Qué luces nos da este proceso electoral, ¿no?, que, como ya sabemos y muchas veces se ha omitido de la mayoría de los análisis, tuvo una muy baja participación, ¿no? Solo el 47% de la población que estaba en condiciones de votar fue a votar, ¿no?, que es parte también de una tendencia bastante larga, ya desde fines del 80, que se viene dando esta baja de los procesos electorales con un poco más o menos de participación, pero habitualmente en todos los análisis políticos que escuchamos es un dato que se omite. Entonces también las invito a la compañera a que podamos incorporar también esta cuestión que es tan importante, sobre todo para quienes nos posicionamos políticamente desde un lugar lejano a la institucionalidad, más cercana a la construcción popular y el campo de la construcción del poder popular, que tímidamente ahora le hemos estado llamando poder popular comunitario, ¿no? Entonces quisiera dejarles planteada esta pregunta. Si quisieras comenzar, Ana María, ¿qué nos podrías comentar?
Bueno, después del choque que tuvimos este domingo frente a estas elecciones, eh, quedamos preocupados igual por lo que se viene, pero no asombrados porque es lo que se ha venido dando desde hace mucho tiempo. Ya lo decías tú por la historia, ¿no? Porque no se han resuelto nuestras demandas, porque a pesar del 18 de octubre, todo ha seguido igual y peor. Eh, Creo que la política no ha sabido resolver ni una demanda y más que nada han jugado un poco con el pueblo a, a ir como improvisando y haciendo estos pactos, estos acuerdos de paz, donde, donde nos vendieron de nuevo. Algo que se repite una y otra vez. Desde los territorios la gente está asustada, tiene miedo, eh, pero también hay personas que no se interesan, o sea, no, y es totalmente válido también, porque al final para ellos no significa ningún cambio en el territorio, esté quien esté en el poder, por lo tanto la motivación para votar es nula. Eso sin mencionar los territorios que están sumidos en la droga, en la pasta base, que no son pocos. Muchos jóvenes que no tienen, que están totalmente enajenados, que eso también fue trabajo de la dictadura, que no tienen ni una motivación, ni una esperanza, por lo tanto no tienen ni un interés en salir a votar tampoco, porque su vida sigue siendo miserable, esté quien esté, no ven esperanza, no ven futuro, la salud mental está muy mal también. Entonces, yo creo que esto es una respuesta, este 54% es una respuesta a eso, a un descontento que hay generalizado, que la izquierda tampoco ha sabido responder con estos acuerdos que siempre nos han llevado al mal menor, como se dice, ¿no? Como dicen todos. Y hay muchas personas que ya no estamos de acuerdo con ese mal menor. Eso es lo que se está viviendo en los territorios, eso es lo que estamos viendo nosotros, esta desesperanza, pero a la vez con ganas de luchar, ganas de unirnos, también se ve eso. No hay total, no es, no es una, no es una desesperanza en el quehacer eh, territorial de lucha, sino en la clase política. Gracias, Ana María. Igor, leímos también un documento pequeño que compartiste también de análisis de los resultados y ahí también señalas esta alta abstención. ¿Podrías desarrollar un poquito más bueno, desde tu perspectiva? Una primera consideración tiene que ver con que los procesos electorales se inscriben, como decía Ana María, en un contexto mucho más amplio que refiere en este caso a la institucionalidad política burguesa. Y evidentemente que a lo largo de la historia, digamos, esa institucionalidad política ha ido cambiando, no es la misma hoy día que aquella que existió en el país hace 50 años atrás, es decir, aquella que permitió, entre otras cosas, la llegada al gobierno de Salvador Allende y de la Unidad Popular. Tampoco es la misma de aquella de fines de la década de 1930 que permitió la llegada al gobierno del Frente Popular, o aquella que inició lo que se conoce como el fin del régimen oligárquico a mediados de la década de 1920, digamos. Y evidentemente tampoco es la misma que aquella que se gestó en el régimen portaliano, como se le conocía a comienzos del siglo XIX, y que dio origen, digamos, a la estructura del Estado moderno en Chile. Y es una primera cuestión que, por lo tanto, me parece que es importante tener presente. Es decir, que la institucionalidad política burguesa, si bien tiene ciertos pilares fundamentales que son de carácter ideológico, evidentemente, y que en consecuencia se vinculan con el desarrollo del liberalismo político, ¿no? Ha ido cambiando a través del tiempo, se ha ido modificando. Y en general no se ha modificado por la voluntad política de las clases dominantes, digamos, se ha modificado porque
de una u otra manera se han gestado, se han generado contradicciones, tensiones, movilizaciones, protestas populares que a la larga, digamos, han obligado a las clases dominantes a ceder en parte ciertos elementos o ciertos aspectos propios de la institucionalidad burguesa a efectos de irla ampliando, digamos, y de irla ampliando gradualmente. El derecho a sufragio de las mujeres, y esto probablemente ustedes lo saben porque un payaso recientemente hizo alusión a ese tipo de situaciones, era algo que estaba vetado hasta las elecciones presidenciales de 1952. Es decir, en Chile las mujeres no votaban por la condición de ser mujeres. Y si eso de una otra manera se comienza a transformar desde mediados de la década de los 30 en adelante, es porque se creó, entre otras cosas, un importante movimiento sufragista canalizado a través del MEMS, el Movimiento Pro Emancipación de la Mujer Chilena, digamos, que fue revirtiendo precisamente esa condición. Por lo tanto, y con esto quiero cerrar esta como primera aproximación, evidentemente la institucionalidad política burguesa no nos resuelve los problemas, eso es claro, digamos. Es una forma de administración, en definitiva, del régimen de dominación burguesa. Pero las coyunturas electorales y los procesos electorales son distintos en sí mismos, son particulares en sí mismos, y en cada uno de ellos es posible o es factible desarrollar un proceso de acumulación de fuerza. No va a colocar a un sujeto en el gobierno, sino que precisamente para ir alimentando lo que Arely decía al comienzo, y que es la construcción de un poder popular comunitario que nos permita ir desarrollando nuestro proyecto político propio, digamos, en definitiva. En ese sentido, si bien yo siempre he sido escéptico, digamos, de los procesos electorales y he participado relativamente poco en los mismos, tampoco creo que en sí mismos, digamos, sean indefectiblemente, digamos, un instrumento al servicio de la dominación burguesa. Pueden ser eventualmente reconvertidos o transformados en un espacio a través de los cuales avanzamos, no accedemos al poder, sino que avanzamos en un proceso de acumulación de fuerza que nos permita, digamos, desarrollar un programa propio. Eso. Sí, es interesante lo que ustedes plantean porque esta mirada más amplia que permite entender el sistema electoral en su conjunto, ¿no? Como parte del sistema de dominación, también es un posicionamiento que estos últimos años ha ido tomando más fuerza porque sin duda, digamos, hace décadas atrás la izquierda chilena tenía como un referente muy importante la llegada al poder, ¿no? A través de llegar al Estado, a la administración del Estado, ¿no? Entonces también es interesante cómo estas nuevas posturas se van reposicionando y va adquiriendo fuerza, también una postura que media un poco o que pone el énfasis fundamentalmente en la construcción de fuerza popular fuera de la institucionalidad del sistema, reconociendo, ¿no?, en todas las formas organizativas estatales, formas de dominación que no nos permiten construir alternativa popular desde ahí, ¿no? Entonces creo que es importante porque este ha sido un viraje político de estos últimos años, ¿no? Entonces es importante cómo la misma discusión política, el eje de la discusión política también ha ido variando, se ha ido reposicionando estos últimos años, ¿no? Es interesante también lo que plantea Ana María respecto a quiénes son estos sectores que no están votando, ¿no? Creo que podríamos darle una vuelta a eso. ¿Quiénes son? También Igor menciona en su escrito, nos puede contar ahora un poquito más estos sectores populares, ¿no? Que también Ana María lo señala, cómo la votación de la derecha electoral tiene resultados muy altos en los sectores populares. Entonces quisiera preguntarles cómo ven eso. También Ana María trabaja en una asamblea barrial, en un territorio popular, ¿no? ¿Qué pasa en los territorios populares que por una parte la abstención es muy alta, pero por otra parte el escaso población que vota fundamentalmente por la derecha, ¿no? En su conjunto, ¿no? En toda la variedad de posiciones que se dio en este proceso electoral puntual que acabamos de vivir. ¿Qué estará ocurriendo en los sectores populares, ¿no? Que hace que la derecha esté teniendo fuerza de nuevo en nuestros territorios, que son justamente los territorios donde estamos trabajando también nosotros y nosotras, ¿no? Ana María, si quisieras comentar. Yo no creo que los territorios estén votando en sí a la derecha. Yo creo que la derecha, si ahora no tuvo mayoría, yo creo que el porcentaje que tiene es el mismo de siempre. Lo que pasa es que hubo una gran abstención. Y bueno, hay lugares en que se da que el voto es hacia la derecha,
por ejemplo, acá en Alemania, en Villa Alemana, sucede que hay muchos familiares de ex de la Armada. Entonces, obviamente ellos van a votar por la derecha porque no quieren perder su privilegio. Y ya vieron que Sichel no avanzaba, entonces obviamente se apoyaron en casa. Lo sé, porque tengo familiares también que son de esa rama, pero es por eso, es porque ellos vivieron de la Armada y viven por las pensiones, entonces obviamente no quieren perder su privilegio de su clase. Pero la abstención yo creo que se debe al descontento de las personas, a que ven que nada mejora, que no suben el gas, que se enriquecen con nuestra plata de nuestras pensiones, que la comida está todos los días más cara. Es ridículo que aquí el queso cueste lo mismo que en Europa. Tengo personas en Europa, en Estados Unidos, me dicen, aquí el queso es más caro que en Estados Unidos y en Europa. Es ridículo, es irrisorio, porque no ganamos tanto. Lo del gas ahora también, de nuevo se subieron ahí en los precios, nuevamente lo mismo. No hay un paralelo, no hay un freno, es decir, oye, no lucren por la poca plata que tenemos. No hay nadie que pare eso. Entonces, es complejo, porque el presidente que venga después, no creo que sea tan capaz de poder parar nada de eso tampoco. Entonces, al final yo creo que los descontentos, que están en los territorios, lo veo por donde yo mismo vivo, ellos no confían en la clase política. Ahora, lo que pasó con Sichel y con Jan fue también un tremendo golpe, yo creo, para ellos, porque nunca se pensaron que iba a ser tan bajo. Ahora, esto de irse a la extrema derecha también es algo mundial. Está Bolsonaro, está Trump. Entonces, en Brasil, Bolsonaro ha sido nefasto. Ha sido nefasto. Y hay toda una orquestación antes de redes sociales, de noticias, un atentado a su vida, poco antes de las elecciones, no sé si se acuerdan, que salió un hombre que le había pegado un cuchillazo y al final había sido mentira. Pero todo un show mediático, al igual que acá se va a meter a esta población de los espejos, provocando a las personas, porque en el fondo la derecha es bueno para provocar. O sea, al final ellos no tienen ni un no tienen pelos de tonto, son demasiado inteligentes, demasiado estratégicos. Yo pienso que, y bueno, los jóvenes de la población, como te digo, están enajenados. Aquí yo veo, ¿a quién le vayas a decir tú a un consumidor de pasta base que no respeta ni a su mamá, que ya dejó su vida ahí? ¿Qué le podías decir tú? Crear un programa para poder empezar a sacar a los narcotraficantes de las poblaciones. Porque, ¿qué se le puede decir? O sea, ¿qué conciencia tú puedes crear ahí si el joven está perdido ahí en la coca negra, como le decían en dictadura, que fue emitida por Pinochet también en las poblaciones con un fin? Y el fin se logró. Ahora, ¿qué podemos decir de lo que sí? No sé, los porcentajes de las personas de barrios, de poblaciones que votan por la derecha, yo creo que también son personas que les falta también, ¿cómo se dice?, cultura política. Tal vez tienen eso de que, porque es rico no nos va a robar más, pero al contrario, porque el sentido del dinero del rico es diferente al del pobre. Para mí 1 millón de pesos tal vez es mucha plata, pero para un rico no es nada ir a comprarse ropa. 100 millones de pesos, 500 millones de pesos, $500,000, para los ricos es plata. Así, bueno, eso es menos lo que se vive en el territorio. Gracias, Ana María. Yo creo que ahí también sí hay un aspecto de orden metodológico que está al alcance de todos nosotros, como que debiéramos tratar de abordar de manera más sistemática. La base de datos del CERVEL, por ejemplo, no solamente nos entrega datos nacionales, regionales o comunales, que son los que uno normalmente más utiliza, sino que luego la comuna está dividida en circunscripciones electorales, y cada circunscripción electoral está a su vez dividida en locales de votación.
Y hoy día, por ejemplo, me estuve metiendo a la región del Biobío, a propósito de la invitación de ustedes, digamos, y me metí luego a Concepción, a la comuna de Concepción, que estaba ahí en dos grandes áreas, Andalién y Concepción, pero luego si tú te metías a Andalién, bueno, la región del Biobío estuvo levemente por debajo, digamos, de la media nacional en la participación electoral. Fue un 46 y pico y la media nacional fue un 47 y pico. O sea, la diferencia fue mínima, pero fue más baja que la media nacional. Pero luego si ustedes se metían a Andalién y luego miraban en Andalién los lugares de votación, podían observar, a propósito de lo que decía Ana María, a propósito de los barrios populares, cómo esos niveles de participación eran aún menores, no solo que la media nacional, sino que la media de Concepción. Entonces, y la gracia de hacer ese ejercicio, digamos, es que aquellos que conocen mejor el territorio, digamos, en el caso de Arely Concepción, en el caso de Ana María Villa Alemana, pueden ir viendo de manera muy detallada, digamos, dónde se produjeron los niveles más altos de abstención, cuál fue la votación que obtuvieron los diferentes pactos o alianzas políticas en el marco de las candidaturas presidenciales, y de esa manera ir haciendo una suerte de balance, digamos, un poco más sistemático y riguroso a propósito del trabajo local que cada uno de nosotros hacemos. Digamos. Es decir, ¿qué está pasando en mi localidad? ¿Qué está pasando efectivamente en mi entorno? ¿Cuál es el mapa, digamos, en ese sentido, de la participación electoral y de la distribución de las fuerzas políticas en ese territorio? Yo creo que ese ejercicio, como les decía recién, está al alcance de todos y debiéramos aprovechar estas coyunturas para tratar de hacerlo y tener una mejor panorámica, digamos, al respecto. Eso por una parte. Lo otro, que tiene que ver ya más específicamente con el tema de la abstención, este es un fenómeno que de una u otra manera se viene arrastrando desde el año 1999-2000, que es cuando salió electo Ricardo Lagos. Hacia esa época y hasta el 2012 todavía teníamos inscripción voluntaria, pero voto obligatorio. Es decir, cada uno decidía si se inscribía en los registros electorales, pero si se inscribía en los registros electorales estaba obligado, digamos, a ir a votar. Y si bien para el plebiscito del 88, las elecciones presidenciales del 89, toda esa gente que se inscribió participó masivamente, digamos, de los procesos, reitero, ya a partir de la elección de Ricardo Lagos entre el 99 y el 2000, digo 99 y 2000 porque fue primera y segunda vuelta, digamos, ya ese nivel de participación cayó, y cayó de manera más o menos significativa. Es decir, entre aquellos que no se inscribieron en los registros electorales y aquellos que estando inscritos no fueron a votar, ya la abstención era del 67%. O sea, perdón, la participación era del 67% y la abstención era del orden de un tercio del total de aquellos que estaban habilitados para sufragar. Lo que pone de relieve, vuelvo a insistir, que el fenómeno de la abstención no partió ahora, sino que partió hace bastante rato, digamos, y tiene que ver con lo que decía Ana María, es decir, los niveles de desafiliación electoral tienen que ver con crecientes niveles no solo de descontento, sino que además de pérdida de credibilidad en lo que las élites políticas pueden hacer o están dispuestas a hacer para los efectos de cambiar o transformar la situación o la condición de los sectores populares. De hecho, una de las consignas más recurrentes de la movilización a partir de octubre del 2019 era precisamente no son 30 pesos, son 30 años, en el sentido de que se estaba manifestando clara y explícitamente que los problemas de arrastre, que eran los que habían generado la desvinculación o desafiliación electoral, tenían que ver con que la élite política no solamente no había llevado a cabo las transformaciones o los cambios que la gente exigía, sino que no había tenido ninguna voluntad política de llevar a cabo esos cambios y esas transformaciones. Y si hoy día algunos agitan o intentan señalar que estarían disponibles o abiertos a incorporar algunas de estas demandas o reivindicaciones, es única y exclusivamente porque el escenario de crisis política que se abrió a partir de octubre del 2019 fue tan profundo, tan radical, que quedaron sin un discurso político de continuidad. Digamos. Ahora, como le decía también Ana María, o sea, tienen capacidad a lo menos para alinear en ese sentido a ciertas clientelas políticas que son los que en definitiva logran movilizar para los eventos electorales y sobre esa base generar esta aparente, digamos, situación de democracia política en el país,
que como ustedes señalan, digamos, es muy débil, digamos, en su magnitud, en su volumen, pero que no obstante les permite administrar la crisis, digamos. Y en ese sentido, yo vuelvo a enfatizar algo que señalé al comienzo, es decir, uno evidentemente construye poder popular por la base, pero no puede dejar de mirar, de interpelar y de relacionarse con el Estado, porque no nos construimos exclusivamente fuera del Estado, nos construimos en diálogo, en relación, en conflicto, en lucha con el Estado. El Estado jamás va a permitir en ese sentido que nosotros nos construyamos políticamente al margen y por lo tanto no podemos no considerar la existencia del Estado y del régimen de dominación política que el Estado impone para los efectos de nuestros análisis y de nuestra forma de relación política. Incluso, sin ir más lejos, la propia coordinadora Arauco Mañeco y las diferentes organizaciones mapuche en conflicto que se construyen fuera de la institucionalidad están abiertas o están disponibles para negociar con ese Estado un eventual cambio o transformación dentro del escenario institucional sobre el cual en este caso se está desarrollando precisamente el conflicto, digamos. O sea, incluso las expresiones más radicales y más avanzadas de la lucha no pueden prescindir del Estado en el sentido de que ese Estado evidentemente es parte, digamos, de la estrategia de dominación de las clases burguesas y respecto de ellas no podemos permanecer indiferentes. Otra cosa es cómo nos relacionamos con los procesos electorales, digamos, pero los procesos electorales no son todo, digamos, lo que expresa o manifiesta la existencia política del Estado. Uh-huh. Vinculando lo que ocurre con los procesos electorales con la organización territorial y la organización popular, quiero compartir con ustedes una pregunta que nos hace la compañera Alejandra, que es de Puente Alto. Ella hace un comentario y una pregunta. Alejandra dice, en cierto sentido, la abstención en esta elección y las anteriores ha sido sustantiva. Sin embargo, justo en el mejor momento de las organizaciones y asambleas populares, se dio lugar a la votación apruebo o rechazo y que justamente fue la elección voluntaria con mayor participación. Hoy, en esta última elección, se mantuvo la tónica de la baja participación, pero acompañada de una baja participación también en las organizaciones populares autónomas que se mantienen en pie. ¿Creen ustedes que existe alguna relación en ello? ¿Piensan que la baja participación de la gente común o no politizada, tanto en las elecciones como en los espacios autónomos de organización territorial, es una señal? Y si es así, ¿qué señal piensan que nos está dando esta baja participación? ¿Quién quiera tomar la pregunta de la compañera Alejandra de Puente Alto? Ana María. Si quieres, parto yo, Ana María, ahora. Sí, como quieran. Yo creo que hay que tener en cuenta lo menos tres cuestiones, digamos. Una, que efectivamente las élites políticas fueron capaces rápidamente de gestar o de articular un itinerario, una trayectoria política para intentar resolver la crisis. Es decir, yo no creo que hayan tenido claro, digamos, cómo se iba a ir configurando el escenario político, digamos, desde el momento en que suscribieron el acuerdo por la paz social y la nueva constitución en noviembre del 2019, pero sí hicieron una apuesta fuerte, sólida y coherente como élites políticas y como expresión y representación de las clases dominantes al momento de definir ese itinerario. Eso es una primera cuestión a tener en consideración. Es decir, el itinerario que hemos venido recorriendo desde noviembre del 2019 a la fecha es el itinerario, la trayectoria, digamos, que ellos nos fueron instalando, nos fueron definiendo, digamos, en definitiva. Y así llegamos, en este caso, al plebiscito de octubre del 2020, donde efectivamente esa instancia, digamos, logra canalizar un importante grado de expectativas que se habían venido gestando precisamente desde las movilizaciones populares de octubre del 2019 en adelante. Por eso que la votación, digamos, que se alcanza en el plebiscito de octubre del 2020 fue superior a todas las votaciones precedentes, digamos, que se habían venido generando, como les decía antes, desde 99-2000 en adelante. Pero aún así, el 49% de la población permaneció al margen, digamos. O sea, aún en el mejor momento de lo que podríamos denominar como la movilización electoral, una franja bastante significativa, casi la mitad de la población, se mantuvo al margen del proceso.
Pero ese proceso, a su vez, le dio un espaldarazo, y eso no lo podemos negar, digamos, le dio un espaldarazo a ese itinerario que se había definido precisamente en noviembre, digamos, del 2019. Y las elecciones de convencionales constitucionales de mayo, no obstante la baja participación que hubo en esa ocasión, del orden del 42%, si mal no recuerdo, fue una expresión de continuidad de aquello. Y estas elecciones, o estas mega elecciones en definitiva, porque no fue solo elección presidencial, sino que también buena parte del Senado, la Cámara de Diputados y los cores, son parte a su vez también de ese itinerario. Y eso devela que más allá de la abstención, la élite política dirigente y a través de ella las clases dominantes han demostrado una importante capacidad de administrar la crisis. Y eso yo creo que es un dato preocupante, es un dato que debiera, en definitiva, llamarnos profundamente la atención, porque efectivamente al 14 de noviembre del 2019, no solamente las élites políticas, sino que las clases dominantes estaban contra las cuerdas, digamos. Es decir, la movilización popular se había convertido en una revuelta de masa, y amenazaba al conjunto del sistema político. No estoy diciendo que nos íbamos a tomar el poder, ni mucho menos, que estamos a puerta de una situación revolucionaria, ni nada por el estilo, pero sí evidentemente que las élites dirigentes y las clases dominantes estaban viviendo una situación particularmente compleja, respecto de la cual no habían logrado construir una salida eficiente. Hoy día no estamos en ese escenario. No solamente la movilización popular ha decrecido y ha crecido sustantivamente, sino que la iniciativa estratégica, desde el punto de vista político, está ahí, digamos, está en las clases dominantes. Y de una u otra manera, con bajo nivel de participación o lo que queramos, ese es el itinerario que una parte importante de la sociedad chilena está transitando, digamos, y ese es un fenómeno, a mi juicio, bien complicado, digamos. Y por otro lado, y con esto ya cierro, el problema de la desafiliación, es decir, de la pérdida de credibilidad, no solamente tiene que ver con las élites políticas que expresan y representan los intereses de la clase dominante, sino que también tiene que ver con el conjunto de la izquierda, ¿verdad? Tiene que ver con la izquierda reformista, evidentemente, por una parte, que tiene una baja representación política dentro del sistema electoral. No es solamente la votación de Boric, uno podría decir, y también la votación del Partido Socialista. No sumo ahí a la democracia cristiana, porque la democracia cristiana la situó en otro perfil del espectro político, digamos, pero si sumamos la votación del Frente Amplio, la votación del Partido Comunista y la votación del Partido Socialista, con suerte se llega al tercio de la representación electoral, es decir, y de los que votan, es decir, porque si luego trasladamos esa representación porcentual al conjunto de la sociedad chilena, se reduce evidentemente aún más. Plataforma de lucha, pero no son solo propuesta ellos, para el debate popular. La izquierda revolucionaria tampoco ha tenido capacidad de articular, de vertebrar, de construir un proyecto, un programa alternativo, de mostrar o de explicitar en ese sentido un nivel diferente o superior, en este caso de lucha social y política. Y en estricto rigor tampoco somos creíbles dentro de ese espectro del mundo popular al que hacía referencia Ana María. O sea, y no solo el pastero, digamos, que ni siquiera nos observa porque para ellos somos giles, digamos, en definitiva, sino que al conjunto de los sectores populares que se encuadran o que se representan en esto que nosotros denominamos la identidad de la clase trabajadora, digamos. Los hombres y mujeres que trabajan día a día, que viven la explotación, que viven la discriminación, que viven la exclusión, que viven la represión, tampoco nos compran, como se dice, digamos, coloquialmente. Digamos. Entonces, no es un problema solo de las élites de poder, también es un problema nuestro. Digamos. Bueno, es verdad, este afán reformista yo creo que no ha ido llevando a este escenario que no refleja a veces los pensamientos de los territorios. Esto de sentarse a la mesa y llegar a estos acuerdos con esta derecha que manipula a su favor, que obviamente cuando se toman estos acuerdos se cede un poco de un lado, se cede de otro lado. Yo creo que eso nos tiene totalmente cansados.
nos tiene cansados porque no se vela por los intereses de nosotros, sino por los intereses de esta élite que nos domina en esta miseria. También la pandemia también yo creo que nos agotó también mentalmente, esto de, claro, andemos con mascarilla, pero subámonos al metro y vamos todos apretados, en la micro vamos todos apretados, estas cuarentenas que tuvimos que vivir también con ollas comunes, como ellos romantizando esta olla común, también yo creo que todo ese desgano, toda esa fuerza que se tenía en el momento, que se deberían haber hecho los cambios, que yo creo que si no hubiese habido pandemia, lo hubiésemos logrado, porque el acuerdo de paz fue algo que se hizo ahí a puerta cerrada, nadie supo, pero yo creo que la pandemia fue la que le quitó el impulso a las movilizaciones de los territorios, a exigir nuestras demandas por una vida digna. Y ¿qué pasa? Que ahora ahí está yo creo que no es fuera de lo que ya es una bola de nieve, como decía Igor, de años, de años, de años, de años, que ha ido creciendo, que crece, que crece, que crece, y ya nadie puede ponerle como un paralelo. Y obviamente que todo también orquestado, la derecha que también sabe pensar y quiere llegar al poder de cualquier manera, no perder su privilegio, el orden, ¿no es cierto? Crear estos caos en las poblaciones de delincuencia, como que el delincuente está desatado, tiene chip libre, hagan lo que quieran, porque llegan los pacos y los salvan, ¿no? Pidan los militares, porque están desatados los delincuentes. Entonces, crear toda esta atmósfera de caos y de que viene este Mesías, el innombrable como el Salvador, y además de ir, de dejar estos delincuentes desatados en las poblaciones, las personas empiezan a pensar, dicen, pucha, ya no, alguien tiene que salvarnos, porque lo impone la TV día a día, es decir, las personas ven la TV y en la televisión te muestran también algo que no existe. Y ellos tienen que hacerse responsables de eso. Yo el domingo veía Canal 13 y ellos decían, nosotros no sabemos cómo esto pasó. Y yo decía, ¿cómo ustedes no saben cómo esto pasó si ustedes fueron parte de esto también? Han sido parte de esto. Y hoy día se ven como personajes como Kaiser tratando mal a una periodista por ser mujer. Y ni ellas saben cómo controlar al personaje. Entonces, yo creo que este afán reformista nos quitó la esperanza de seguir, y además que también los candidatos no estaban también muy metidos en esto, como que siempre cambiando, ¿no es cierto? Como que, no, vamos a indultar a los presos políticos, pero ahora solo algunos. Entonces, ¿no? Como que siempre dándose como la vuelta, ¿no? Yo creo que las demandas son claras. Mientras no haya alguien que diga esto va a ser así y no va a cambiar según el que venga a decirle, oye, lleguemos a acuerdo, va a seguir siendo así. Es una respuesta. Esto es una respuesta a algo que viene sucediendo hace tiempo. Y el avance de la ultraderecha es algo mundial. Y lamentablemente es indeseable, sí, es indeseable. Pero ¿qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer? Pero que ahí yo creo que más la respuesta de lo que haya pasado es qué hacemos ahora, después de este shock que tuvimos todos, porque realmente yo creo que quedamos todos como en shock, y después de la depresión nacional, yo creo que ahora es como, yo les decía a mi compa de la asamblea, decía, esto es como el box, te pegaron un combo, tenés que pararte luego y defenderte, porque si no, dais mucho tiempo, y no tenemos mucho tiempo tampoco, pues, compañeros. ¿Esto viene cuándo? No, ¿qué hacemos? Y yo creo que todas las orgas piensan, ¿y qué hacemos? ¿Y qué declaramos? Y estamos así, todas como en la expectativa. Pero yo creo que para nosotros no es ¿cómo se dice? No es una sorpresa lo que ha sucedido en la elección. Es algo que se viene a venir porque han sido muchos años de desesperanza, muchos años de una alegría que no llegó,
muchos años sin justicia, con injusticia, muchos años con detenidos desaparecidos, muchos años con la deuda histórica de los profesores, que es una vergüenza, muchos años que llevó a esa olla a presión que explotó un 18 de octubre, en la que yo creo que muchos fuimos felices, nos preocupamos, sí, pero muchos fuimos felices de decir que bueno, pasó, porque sabíamos que eso iba a pasar, porque el modelo no funcionó ni en Europa, no iba a funcionar acá tampoco, era un modelo que ya estaba muriendo, entonces era obviamente que aquí tampoco iba a funcionar, y iba a explotar, y fue lo que pasó. Es interesante la pregunta que plantea Alejandra de Puente Alto, porque justamente nos permite analizar no solamente los procesos electorales, sino que también cómo lo vinculamos con la organización del campo popular, ¿no? Yo creo que es súper interesante lo que plantea Ana María, cómo eso se vive en las poblaciones, cómo se vive en los territorios, cómo se ha dado la organización popular, ¿no? Que nos tuvo muy contentos y contentas, ¿no? con el periodo post-revuelta, con las asambleas populares, que hubo muchísimas asambleas populares, no había un barrio donde no hubiera asamblea popular, sin embargo ese proceso fue de un tiempo no muy largo, digamos, ¿no? Ya hoy día las asambleas han decaído en su participación, se han transformado también, hay otras formas en que se está manifestando que también son muy interesantes, ¿no? La emergencia que tienen las redes de abastecimiento en Santiago, por ejemplo, 30, 40 redes de abastecimiento en todas las comunas de Santiago hay redes de abastecimiento, ¿no? Las escuelas libres, el trabajo autogestionado, las cooperativas, es decir, hay una serie de organizaciones que en el periodo pre-revuelta estaban todavía muy incipientes, que hoy día han ido ganando fuerza, ¿no? Y que están teniendo un protagonismo en las poblaciones y en los territorios que antes no se había visto, ¿ya? Entonces es interesante la posibilidad de analizar estos fenómenos de forma conjunta, pero sin embargo me da la impresión, ¿no? Lo que constatamos es que por lo menos la asamblea, digamos, las asambleas populares como formato organizativo han ido perdiendo fuerza, pero se han ido transformando en otros formatos organizativos y políticos territoriales también, ¿no? Eso es muy interesante. Hay una pregunta específicamente para Igor Gojkovic, que se la plantea Juan González, un compañero de Centro Alerta, a propósito de las cooperativas. Es una cooperativa de Santiago y tiene que ver con este escrito que leímos con mucha atención, ¿no? Y también con un poco con la última intervención que hizo el profesor Gojkovic, ¿no? Ahora en esta última respuesta. Y que se refiere a que el reformismo, dice, fue derrotado en esta elección, sostiene el profesor Igor. Pero más aún, dice, fue derrotado el campo revolucionario. Dice, ¿a qué se refiere con esta afirmación? ¿Podría afirmar, profundizar un poquito más en esto? ¿No? Porque creo que todos tenemos consenso, ¿no? Que el reformismo fue derrotado y que no, sin embargo pudo salir fue parte, digamos, de esta salida por arriba del sistema, ¿no? Pero ¿a qué se refiere más explícitamente? Que un poco ya lo mencionó, si lo puede profundizar, a esta derrota del campo revolucionario, es la pregunta de Juan González de Centro Alerta. Voy a ir inmediatamente a ese tema, aunque igual quería comentar otros aspectos a propósito de lo que hemos estado, digamos, dialogando, debatiendo acá, digamos. No, pero yendo ya sobre lo que plantea Juan, ya más específicamente. Yo creo que y esto lo he venido sosteniendo hace como bastante rato, digamos, en el campo de las organizaciones revolucionarias, tanto en el plano social como en el plano político, hemos ido explicitando y manifestando de manera cada vez más recurrente tres niveles de problema. Por una parte, el problema programático, en el sentido de que, si bien, a propósito de lo que decía Arely, el tejido social es fuerte, es potente y es multifacético, que son distintas las experiencias que se van desarrollando en los distintos territorios, no es menos efectivo que los procesos o las dinámicas que habíamos venido construyendo y que eran conducentes a ir precisamente articulando esas demandas, lo que podríamos denominar un gran programa
de carácter estratégico de cara a la transformación social y política nunca terminó de madurar, digamos. Es decir, y ahí no solamente incide fuertemente la pandemia, sin lugar a dudas, sino que también, entre otras cosas, la falta de voluntad política, digamos, que inhibió, que impidió precisamente que se transitara en esa dirección, hacia la definición de un programa de cambios, de transformación, que interpretara efectivamente los grandes anhelos y las grandes demandas de los sectores populares. Ahí los revolucionarios quedaron al debe, y siguen estando al debe, ¿no? Yo no veo, quizás soy muy escéptico o no tengo el panorama completo, digamos, pero no veo que hayamos avanzado sustantivamente en esa dirección. Lo que no significa que no hayan demandas, sino que no hemos sistematizado esas demandas en un programa, en definitiva, de cambio y de transformación. Una segunda cuestión tiene que ver, en este caso, con la capacidad de articularnos, de vertebrarnos en nuestras diferentes expresiones desde el punto de vista social y político. El referente político-social, a mi juicio, es una instancia súper valiosa, que no solamente hay que cuidar, sino que también hay que profundizar, hay que empujar, digamos, porque precisamente es una expectativa que muchos tenemos y que estamos disponibles a acompañar, porque creemos que ahí se juega una parte importante, digamos, de las posibilidades o de las potencialidades que tiene el proceso de cambio radical o de cambio revolucionario. Es necesario que seamos capaces de articular no solo los territorios, sino que también los diferentes referentes o expresiones de carácter más corporativo, a los trabajadores, a los estudiantes, a las diferentes organizaciones en torno a las cuales se van nucleando los grupos medioambientales, las diferentes expresiones del feminismo, etc. Es decir, necesitamos desarrollar en ese sentido una tarea muy fuerte y muy potente de articulación, de vertebración, cosa que recuperemos esa capacidad que en cierta forma se fue gestando un poco espontáneamente entre octubre del 2019 y enero-febrero del 2020, que fue desplegar, digamos, masivamente. Para continuar con este debate, no puedo sino plantear una pregunta, una interrogante, un posicionamiento que está apareciendo con mucha fuerza, sobre todo en los sectores del progresismo, digamos, institucionalizado, ¿no? Que es este avance del fascismo con esta candidatura de Kast y cómo eso influiría, ¿no?, en la vida cotidiana de muchas personas por en parte el programa que ha planteado, que lo hemos visto, ¿no?, que es bastante conservador y muchos de los avances que se han tenido se verían complicados, ¿no? Pero aparece esta idea del miedo, ¿no? Como que vuelve a reposicionarse esta idea del miedo al fascismo y la legitimación de que la votación es una forma de enfrentar el fascismo, ¿no? Entonces, quisiera preguntarles cómo lo ven ustedes analíticamente, cómo se ve en la población, si en las poblaciones suena el fascismo, el miedo al fascismo, o es más bien un discurso que se está imponiendo desde este sector político institucionalizado del progresismo, ¿no?, que intenta hacer una campaña a favor de Boric, poniendo a Kast como la amenaza del fascismo y del avance del fascismo en este periodo, ¿ya? Entonces quisiera ver, por favor, pedirle su opinión respecto a esta nueva ofensiva, digamos, con el discurso fascista. ¿Quién quiera comenzar? Mira, yo tengo la impresión de que el uso del concepto de fascismo para identificar, no sé, a diferentes expresiones o manifestaciones de la política contemporánea, como puede ser Donald Trump, Jair Bolsonaro, José Antonio Kast o Duterte en Filipinas, excede ampliamente lo que fue el fascismo y el nacionalsocialismo en Italia y en Alemania, respectivamente, en la década de 1930 y 1940, digamos. No solamente porque responden a procesos históricos muy, muy distintos, digamos, sino porque, entre otras cosas, más allá de que uno no tenga ninguna simpatía por esos movimientos, fueron movimientos de masa que se apoyaron en amplios sectores, en este caso de carácter policlasista, digamos, incluso con sectores obreros en su minuto, y que apuntaron en ese sentido a convertirse en una alternativa frente al comunismo, tal y como se había venido construyendo en la Unión Soviética desde 1917 en adelante, y a las democracias liberales burguesas por la otra. Y respecto de eso,
ni José Antonio Kast ni los otros personajes que mencioné recién tienen ningún sentido de afinidad u homologación. Ellos son expresión de continuidad del régimen capitalista y de la democracia burguesa en sus expresiones más tradicionales, y quizás el único sello distintivo es, por una parte, el autoritarismo político, que no es patrimonio exclusivo del fascismo. Las democracias pueden ser autoritarias sin ningún problema, sin ser necesariamente regímenes totalitarios o fascistas, y esta suerte de histrionismo, digamos, que para el cual el monopolio sobre los medios de comunicación social de una u otra manera se prestan, digamos, dócilmente. Incluso sin ir más lejos, o sea, se dice, bueno, José Antonio Kast es una expresión de restauración del pinochetismo. Y bueno, y uno tendría que preguntarse, bueno, ¿de cuál pinochetismo? ¿Del pinochetismo del 73 al 78, de la fase más álgida de la represión política en Chile? ¿Del pinochetismo que institucionalizó el régimen neoliberal a partir de 1980? ¿O del pinochetismo de los últimos 2-3 años, plebiscito de por medio, que entregó a las autoridades democráticas, en este caso el poder político, para el recambio? Y ahí habría que señalar, por ejemplo, que ese pinochetismo de los últimos 3 años, del 88 al 90, victimizó menos gente que los primeros 3 años de la transición a la democracia. Es decir, el gobierno de Patricio Aylwin asesinó a más combatientes antidictatoriales en su momento, combatientes insurgentes, 24 de los 10 combatientes antidictatoriales que fueron asesinados en los últimos 3 años de la dictadura. Por lo tanto, uno se tendría que preguntar, bueno, ¿cuál de los dos regímenes fue más fascista desde el punto de vista de las violaciones a los derechos humanos? ¿Los últimos 3 años de la dictadura o los primeros 3 años de la democracia? Por lo tanto, no hay que moverse a engaño en ese sentido. El régimen de José Antonio Kast probablemente le va a poner una impronta muchísimo más autoritaria a la gestión política del orden público, pero desde el punto de vista de la administración del régimen económico neoliberal y por lo tanto de las bases sobre las cuales se ha venido construyendo, en definitiva, el sistema de dominación en Chile, esas se van a mantener tal y como las ha mantenido hasta el momento, primero la concertación, luego la nueva mayoría y eventualmente cualquier tipo de gobierno, en este caso liderado, entre comillas, por el progresismo, digamos. En ese sentido, los programas políticos de Kast y de Boric no se van a distinguir sustantivamente. Esa es una primera cuestión. Y una segunda cuestión tiene que ver con el hecho de que, tal y como quedó establecida en este caso la correlación de fuerza al interior del Parlamento, cualquiera de los dos, que sea el que gane, va a tener que negociar, primero con aquellos aliados políticos más próximos, que no fueron parte de sus respectivos comandos. En este caso, Kast va a tener que negociar con la UDI, con Renovación Nacional y con Evópoli, digamos, una parte importante de su programa político, y Boric va a tener que negociar con la antigua concertación, porque por sí mismo no va a ser capaz de implementar el programa de gobierno que en este caso pretende liderar. Y a su vez, ya sea en este caso el gobierno de Kast o el gobierno de Boric, van a tener que negociar con sus adversarios más radicales, es decir, con la derecha o con la centroizquierda, otros cambios o ajustes a sus respectivos programas, porque no van a tener a ningún evento, ninguno de los dos grandes bloques, las mayorías parlamentarias necesarias para imponerlas por sí mismas. Por lo tanto, el fantasma del fascismo, en ese sentido, a mí me parece que es más bien un recurso estrictamente electoral, que tiene que ver con la coyuntura que estamos a puertas de vivir, digamos, más que con los objetivos estratégicos que cada uno de los programas de gobierno se plantea. Ahora, si ustedes me preguntan a mí si me da lo mismo que gane Kast o que gane Boric, por trayectoria de vida, por experiencia familiar, por una cuestión personal, a mí no me da lo mismo, digamos. Pero yo no tengo por qué transmitir esa percepción personal que tengo, digamos, respecto a esa situación en particular, a propósito de lo que es mi experiencia vital, digamos. Yo creo que en estricto rigor, gane Kast o gane Boric, la situación objetiva de las clases populares, de los trabajadores y de los sectores populares que se han visto golpeados no solo por la represión, sino que también, como decía recién, por la explotación, la discriminación, la exclusión, van a seguir básicamente siendo muy, muy similares, digamos, no sustantivamente distintas. Ana María.
Bueno, sobre este avance del fascismo, nosotros ayer tuvimos una discusión en la asamblea bien extensa. Nosotros como asamblea, si bien nunca hemos llamado a votar por ni un candidato, que creemos en nuestra autonomía, encontramos igual que hay un peligro y un miedo de algunos miembros de la asamblea a este personaje y que este personaje haga que todo este movimiento de ultraderecha se desate y, por ejemplo, ya no podamos hacer la asamblea o no podamos juntarnos. ¿No? Hay este temor, el miedo, como lo mencionaste tú también, Ari, el miedo que se va fundando en las personas de decir, ¿qué va a pasar? ¿Por qué? ¿Qué nos va a pasar? ¿Qué va a pasar con las disidencias? ¿Qué va a pasar con la comunidad LGTB? ¿Qué va a pasar con los inmigrantes? Yo creo que ese es el miedo que va tomando posición en nuestro territorio. Y también como mamá capucha que soy también de preso político, a nosotras también estamos con mucho miedo, porque si antes veíamos lejano poder sacar a nuestros cabros de la cárcel, frente a esto ya vemos cero posibilidades. Sabemos que en el Parlamento ya no hay mayoría para esto, pero nuestros cabros, nuestras cabras, nuestros esposos, nuestras esposas, nuestras hermanas, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestras hijas que están en la cárcel ya hace 2 años, ya no quieren más. O sea, ellos piensan y exponen su miedo de decir, con este nazi nosotros no vamos a poder salir nunca más de la cárcel. Porque en mi experiencia, mi hijo le están dando 10 años, a su pareja 10 años más. Entonces es una vida importante que se puede perder de cabros que no merecen estar ahí, que no son delincuentes. Entonces es irrisorio para ellos que los narcotraficantes entren y salgan, los asesinos entren y salgan de la cárcel, los violadores entren y salgan de la cárcel y ellos sigan estando ahí, sigan estando ahí, sigan estando ahí por haber montado una barricada, por haber tirado una piedra, por haber tirado una mecha. Oye, entonces es mucho lo que está en juego. Nosotros igual como asamblea llamamos a estar contra este fascismo, que no avance, pero a través del territorio, seguir ahí trabajando, unando fuerza con el poblador, con la pobladora. Nosotros no vamos a llamar porque nosotros somos autónomos y creemos que las personas son autónomas también, de decidir. Para nosotros también es difícil decir, voten por Boris si Boris nos tiene los cabros adentro. Por culpa de él están adentro, por la ley. Porque los fiscales ahora tienen más poder que el juez que está dictando la pena. Los jueces a veces dicen, no, mire, no es necesario. Y ahí el otro viene, apela, se va a la corte de apelaciones, adentro de la cárcel. 5 días. Entonces, yo creo que lo primero es poder levantarse y lograr este indulto para estos cabros. Porque es muy injusto para nosotras, como familia, para nosotros, seguir en esta situación. Y yo creo que también para los mutilados y la familia de los asesinados también es un pesar tremendo. Y algunos también se sintieron que le dieron un espaldarazo, dijeron, oye, mira todo lo que hicimos, y las personas votan por este nazi. Hay personas que lo ven así, porque somos todos diferentes también, no todos lo vemos de la misma forma, que con la misma claridad, que podemos verlo, que puede verlo Igor, que lo puedes ver tú, Ari, o yo. Hay otras personas que igual no tienen tanto conocimiento, entonces ellos se sienten con la injusticia, con la desesperanza aún más. Se encarcela la pobreza. Eso es lo que tienen en las cárceles. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros, como ya yo pertenezco al cordón de la quinta región, por los presos políticos, estamos ahí dándole por el indulto, y ha sido una lucha difícil, penosa,
A veces a los compañeros no se les puede ver o por 8 meses, no se les puede llevar ni un cepillo de dientes, los allanan, les pegan, son tratados como la escoria de la cárcel. Entonces, frente a eso, para nosotros es difícil permitir que el fascismo siga avanzando. Pero tampoco llamamos a votar por nadie. Nos hacemos responsables de eso. Pero sí llamamos a la reflexión. Reflexionemos sobre esto. Reflexionemos qué está pasando, qué podemos hacer. No sé si Boric puede ser, ya que él los puso, no sé si él va a ser el salvador. No lo creemos tampoco. Pero yo creo que ahí hay una lucha que se debe dar y que debemos resolver lo antes posible. Yo creo que eso tiene que estar antes que todo. Por lo menos nosotros siempre lo vemos así. Muchas gracias por sus comentarios. Ya estamos más o menos en el tiempo, entonces como para ir terminando, quisiera pedirles a modo de síntesis, porque creo que los dos en el diálogo que hemos ido teniendo ya han ido mencionando algunos elementos, pero justamente a propósito de lo que ahora plantea Ana María también, ¿no? Sin duda la pregunta que uno se hace ahora es hacia dónde vamos, ¿no? En este escenario, con todo lo que ya hemos reflexionado, ¿no? Esta izquierda no institucionalizada, esta izquierda que no está apostando a tener una postura al interior del sistema electoral, sino que a través de las luchas populares, ¿cuáles serían los caminos o cuáles serían los principales énfasis que tendríamos que dar para la lucha que tenemos en este momento y en este contexto? También mirándolo no solamente a propósito de este proceso electoral, sino que en el recorrido largo que tenemos de movilizaciones populares y post-revuelta y este reacomodo de nuevo del campo popular en este tiempo. ¿Quién quiera comenzar? Mira, yo creo que hay que tener a la vista dos cuestiones. Una, evidentemente, son las tendencias de largo plazo. Y esas tendencias de largo plazo, esos procesos históricos de los cuales estamos siendo parte, digamos, en definitiva, no arrancan, como lo he dicho en otras ocasiones, de la revuelta popular de octubre del 2019, sino que tienen que ver con una etapa previa, digamos, que más o menos se comienza a gestar hacia el 2006 con la Revolución Pingüina, en el sentido de que esa fue una de las primeras grandes movilizaciones populares que no fue estrictamente reivindicativa o intrasistémica, digamos, sino que objetó, en este caso en particular, la Ley Orgánica de Educación, que era uno de los tantos pilares fundamentales del sistema de dominación en Chile. Y a partir de ese momento, es decir, a partir del 2006 y de manera más o menos ascendente, se fueron configurando, constituyendo una serie de movimientos populares y de movilizaciones populares que fueron precisamente cuestionando y por lo tanto demandando una transformación profunda, digamos, del sistema de dominación. Se cuestionó, entre otras cosas, por ejemplo, el Código del Trabajo de José Piñera Echeñique, digamos, y se ha venido exigiendo su profunda transformación. Se ha venido cuestionando todo lo que tiene que ver, digamos, con el sistema de administradora de fondos de pensiones, y se viene en ese sentido exigiendo una transformación que coloque en el centro una política más bien orientada a la solidaridad o al reparto. Las movilizaciones mapuches que habían arrancado incluso previamente, ya no solamente se plantea la restitución de las tierras, sino que incluso el derecho, en este caso de las comunidades indígenas, a autogobernarse y por lo tanto a definir su propia forma de organización política, incluso estatal. Las movilizaciones medioambientales no solamente se plantean la protección, sino que son una dura crítica a las formas depredadoras que ha venido asumiendo el capitalismo contemporáneo, y por lo tanto objetan esa forma, digamos, de organizar los procesos económicos, etc. Es decir, seguimos instalados, a mi juicio, en una fase o en una etapa ascendente en el desarrollo de las luchas populares, mirado, reitero, en perspectiva a largo plazo. Pero también hay que mirar las coyunturas, y en ese sentido, si bien la tendencia general es ascendente, las coyunturas tienen, digamos, esta suerte de inflexiones, digamos, que en un momento crecemos, avanzamos y consolidamos ciertas posiciones, y en otros momentos
nos replegamos, entramos un poco en el escepticismo, se pierden algunos niveles de organización, una parte de lo que se avanzó queda hipotecado, etcétera, digamos. Y efectivamente hoy día estamos viviendo una coyuntura, yo diría que más o menos desde abril, mayo, digamos, del 2020 a la fecha, es decir, básicamente desde el periodo en que se comienza, en cierta forma, a madurar el itinerario institucional que definió el reformismo, en este caso aliado con la derecha, estamos viviendo una coyuntura de repliegue. Y en ese sentido, eso nos obliga, a mi juicio, a retomar algunas cuestiones que son relevantes y que tienen que ver con las experiencias acumuladas. Es decir, en estos procesos más largos, ¿dónde fue que avanzamos? Tenemos que evaluar precisamente cuáles fueron nuestros logros, cuáles fueron nuestras ganadas, digamos. Y en ese sentido, sobre la base de esa experiencia sistematizada, y para eso la educación popular es una herramienta tremendamente eficiente, tenemos que ir consolidando precisamente lo que hemos avanzado y situarnos o fijarnos objetivos para continuar avanzando, digamos. No para quedarnos donde estamos, o eventualmente para resistir en este caso, o paliar solamente los embates del enemigo, digamos. Es fundamental en ese sentido, y con esto concluyo, que avancemos precisamente en ciertas definiciones más generales respecto del programa, que logremos articular o vertebrar mayores niveles de coordinación, y en este caso de vertebración, no solamente a nivel comunal o regional, sino que incluso a nivel provincial, para convertir, por ejemplo, la movilización por la libertad de los presos de la revuelta en jornadas específicas que precisamente estimulen o alimenten esa demanda. Es decir, el que los familiares directos y los entornos directos de los presos salgan a la calle de manera aislada o esporádica a representar el problema puede ser testimonialmente muy potente, pero si no somos capaces de vertebrar la demanda por la libertad inmediata de los presos políticos de la revuelta como una de las demandas fundamentales del campo popular, que se agita y que en este caso se levanta y se expresa públicamente en un momento determinado y todos al mismo tiempo, el efecto que en definitiva eso puede tener va a ser muy distinto a si lo seguimos haciendo de manera mucho más episódica. Y a mi juicio, digamos, tal como lo sostiene Ana María, esa es una de las demandas políticas y éticas fundamentales hoy día, digamos. Pero tenemos que ser capaces, digamos, de convertirla efectivamente en un instrumento de agitación política. Y es fundamental, a su vez, también retomar la movilización popular, pero retomar la movilización con una lógica, en este caso, de escalamiento, que nos permita convertirla también en un instrumento de acumulación de fuerza, digamos. Si por el contrario la ritualizamos, lo que hacemos a la larga es desgastarla, erosionarla, y que en definitiva vaya perdiendo efectividad, como es lo que ha venido ocurriendo, yo diría fundamentalmente, estos últimos 6-7 meses, digamos. La movilización popular en ese sentido ha perdido fuerza, eso es evidente, y una parte importante de esa pérdida de fuerza tiene que ver con la ritualización de ciertas expresiones o manifestaciones que a la larga satisfacen las expectativas de quienes están en la calle, pero no necesariamente se convierte eso en un instrumento de acumulación de fuerza para el conjunto del movimiento popular. Yo creo que esos tres niveles hoy día son fundamentales para enfrentar la coyuntura, como decía recién. Gracias. Ana María. Bueno, yo creo que a lo largo de la conversación he ido como planteando ideas de los caminos a tomar. En nuestra asamblea se ha dado un efecto del contrario. Yo creo que nosotros estos últimos 6 meses estamos con mucho más fuerza. El territorio nos quiere, nos reconoce, ya nos han dado nuestro lugar. Mucho apoyo de las personas, y la escuelita también, la escuelita popular está funcionando con sus talleres, y ha sido muy gratificante para nosotros, ¿no es cierto? Siempre desde la crítica, de la reflexión y de la acción, ¿cierto? Siempre debatiendo todo, siempre tomando la decisión en la asamblea, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí es donde está nuestro trabajo. Continuar potenciando, ¿no?, en el territorio, y no solamente en el territorio, yo creo que en la región.
yo creo que lo que se nos hace ahora súper importante es tomar el cordón de la quinta región y aunar fuerza en todas estas asambleas, ya por ejemplo aquí Limache, Quillota, Quilpué, Valparaíso, Viña, tomar todo ese cordón, se me deben olvidar varias, y empezar a unir fuerza en esta asamblea, porque hay asambleas que han perdido mucha fuerza, hay asambleas que están con 2, 3 miembros, por ejemplo, ¿cierto? O hay asambleas que están con 1, así apenas funcionando, entonces no se les puede pedir mucha ayuda porque no tienen cómo organizarse. Pero nosotros hemos llamado varias personas, hicimos el carnaval de la primavera con las comparsas, fue bonito, siempre entregando un mensaje también, ¿cierto? De la liberación de Gualmapu, de la liberación de los presos de la revuelta, del vivir con dignidad. Yo creo que eso siempre tratamos no mucho de hablar en territorio con las personas del fascismo, propiamente tal, porque como que está un poco aburrido la persona, ¿no es cierto? Está como aburrida, así como ya, como que le decís fascismo, ya, no me vengan con esa cuestión, así como, ¿no es cierto? Entonces ya empezamos a hablar como de otras cosas más cotidianas, ¿no es cierto? Se sintieron mucho aquí las compañeras de la población cuando dijeron guatona fea, le dijo el Kaiser entonces ellos mismos se hacen como contrapropaganda, así como ellos, la vecina ahí me decía, bueno, yo seré guatona fea, pero mi negro me quiere, con esa picardía del territorio, ¿no es cierto? Entonces hay cosas que son cotidianas, que son, que ellos se lo toman de una forma humorística, que llega al poblador. Más que llegar con todo esto académico y el fascismo, porque ya le decís fascismo, le decís política, y como que hacen ese gesto así como, ya no me vengáis con eso, así como, entonces ya también hemos empezado a tratar de usar otro lenguaje para decir lo mismo, pero ya para poder llegar a ellos, para que ellos no se sientan tan lejanos a estos términos. Entonces, en eso yo también concuerdo contigo, eres este fantasma del racismo y todo, sí. Pero el miedo es el miedo. Y lamentablemente, en nuestra sociedad, el miedo hizo mucho. Si yo tuve a mi mamá quemando cuestiones el 18 de octubre, tuve que ir a abrazarle y decir, mamita, cálmese, ya, porfi, si no van a venir. Obvio, pues, si ya ella lo vivió. Ella vivió otra época. Entonces, es lógico, cuando mi hijo se empezó también a meter, ella también lo quería, porque ella sabe todo lo que significa esta lucha. Sabe, ella perdió gente, mi familia perdió gente, entonces también vivir en el miedo de decir, pero ¿cómo vamos a permitir que esto pase? ¿Será que si sale este rucio va a dejar la cagada o dejamos a guatona ahí? ¿Será que si nosotros, yo creo, y eso lo digo a mí a modo personal, yo creo que la cagada va a quedar igual. Porque no se está resolviendo nada. No se resuelve nada concreto. Nada que diga, ¿qué se ha hecho desde el 18 de octubre de 2019 hasta ahora? Nada, no se ha hecho nada. Salvaron la pandemia con nuestro propio dinero. Muchas gracias, Ana María. Bueno, con esto ya vamos a ir terminando. Creo que estamos sin duda en un contexto un poco complejo, difícil también para el campo popular, para nuestras posiciones más críticas, no institucionalizadas, pero creo, y me tomo aquí de lo que plantea el profesor Gojkovic, que si uno lo mira, ¿no?, la historia larga y lo puede mirar con un poco más de perspectiva, sin duda el camino es ascendente, lento, con idas y vueltas, ¿no? Yo también coincido personalmente que estamos en un repliegue en general, digamos, pero eso también es una forma de acumulación de fuerza. Yo creo que esta vuelta que la revuelta nos permitió al trabajo territorial, ¿no?, al acumulado de fuerza desde el tejido social más básico, va a dar sus resultados en un tiempo más, digamos.
¿no? Entonces, también para que no nos quedemos con una sensación pesimista, ¿no? de que estamos en un periodo difícil y que tenemos que irnos para la casa, no, todo lo contrario. Estamos aquí con más fuerza, apelando a la construcción en el campo popular, ¿no? Y en ese sentido les agradezco muchísimo su tiempo, su buena disposición para estar en este espacio, y quiero agradecer también a compañeros y compañeras que no alcanzamos a compartir sus reflexiones y sus preguntas, al compañero Ronald de Santiago, se nos quedó en el tintero, también Luis de la Pincoya nos había hecho otra pregunta, el compañero Mario de Barrio Norte también había planteado otras preguntas, que Eduardo de Santiago, que lamentablemente por este formato que intentamos que sea también un poco más fácil de escuchar por todos y todas, lo hemos hecho más cortito, así que ya con esto vamos finalizando este foro panel. Volver a agradecerles su tiempo, su paciencia y su permanencia en este campo de la lucha. Así que muchísimas gracias, y creo, si no me equivoco, Cristian, que queremos dejar el término del foro panel con un audio que es un poco largo, pero que vamos a poner por lo menos la empezada, que tiene que ver también con algo que planteaba el profesor Igor Gojkovic del programa. En el referente político-social hicimos un esfuerzo muy inicial, muy incipiente todavía, de construir una propuesta de lucha que se llama Plataforma de Lucha del Pueblo, ¿no? Y que intenta sintetizar algunas de las ideas que hemos ido recogiendo de las propias demandas, de las propias reflexiones que tenemos en nuestras luchas cotidianas en los territorios, reconociendo que el referente está no a lo largo de todo el país, y hemos ido recogiendo estas primeras impresiones, que es un documento que estamos poniendo a disposición de todas las organizaciones, de todos los luchadores y luchadoras y luchadores, para que nos permita ir avanzando también en este programa, ¿no? en el que queremos, ¿no? Ir pasando, ir saliendo de esta postura siempre de cuestionamiento, anticapitalista, anticolonialista, antipatriarcal, no anti-extractivista. Y entonces, ¿qué? ¿No? Entonces, este esfuerzo es un muy granito de arena, porque es un documento todavía muy inicial, que solamente lo hemos discutido las organizaciones que formamos parte del referente, que todavía tenemos nosotros mismos que discutirlo un poquito más aún, pero que ya hemos puesto a disposición de la discusión y de reflexión del campo popular crítico y revolucionario, ¿ya? Así que, Cristian, creo que con eso terminaríamos. Correcto. Ok, muchas gracias, que estén muy bien y hasta la próxima. Plataforma de lucha, propuesta para el debate popular. Referente político-social, RPS. Referente político-social. Referente político-social. Los procesos históricos de los cuales hemos sido parte en estos últimos tiempos seguirán marcando profundamente nuestro quehacer, el cual será ampliado y sostenido desde el pueblo organizado de manera colectiva, sintetizando y tejiendo de manera permanente los anhelos populares con horizontes emancipatorios. Nos referimos a las bases programáticas constituidas como una piedra angular y propositiva que apuesta a un nuevo tipo de sociedad y sus relaciones sociales, con fundamentos potentes que brinden una guía común al conjunto de las organizaciones y espacios populares. Nos proponemos aportar en la sistematización de los problemas que no han sido resueltos, los anhelos que han sido expuestos por el amplio movimiento de masas que se extiende por todos los territorios, en una plataforma de lucha que surge al calor de las movilizaciones populares del pueblo chileno,
mapuche, de los pueblos originarios en el Abyayala, de las mujeres en nuestra América y el mundo, de las disidencias sexuales, de las comunidades en los territorios, de los sectores precarizados del trabajo, de la juventud popular y de todos los ejercicios de organización y deliberación política del pueblo que aspiran a levantar objetivos radicales que orienten las luchas populares por venir hacia un camino de salida del conjunto del sistema de dominación y a un horizonte de liberación humana. Es una plataforma de lucha que apunta a abrir la discusión en torno al poder y a que el pueblo se convierta en poder. Esta propuesta es un material de trabajo que espera aportar de manera concreta a un debate popular desde el conjunto de los espacios, asambleas, coordinadoras, escuelas, redes de abastecimiento, entre tantas maneras organizativas que se ha dotado al conjunto del pueblo, con el fin de elaborar un documento que sirva como herramienta de lucha para avanzar en la perspectiva de un gran congreso que comprendemos como un proceso político deliberativo desde abajo y en clave popular, que permita construir fuerza propia y que como conclusión de ese proceso autónomo e independiente del Estado y el capital, genere las orientaciones necesarias para avanzar a paso firme en un nuevo mañana. La base programática que pretendemos configurar tendría, a nuestro parecer, al menos un marco común, el cual se sustenta en una mirada propositiva que se basa en las luchas que han desarrollado los pueblos contra el capitalismo, el patriarcado y el orden colonial racista. Los pueblos de Chile y América Latina toda están inmersos en una de las crisis más agudas relativa a la profunda precarización de la vida, a la depredación sin precedentes capitalista ecológica, además de la sostenida violencia machista, racista y xenófoba. Se suma a esto la crisis de un régimen que continúa desfondándose, que nos exige como pueblo organizado el objetivo de contribuir a la constitución del pueblo como sujeto político. Esto significa avanzar en la construcción de fuerza organizativa y teórico-programática. En esta línea, este documento es un paso más, no es el todo. En otras palabras, es un instrumento que permite disputar los sentidos, la construcción simbólica y subjetiva, instalados y fomentados por el sistema capitalista y su universo ideológico, toda vez que nos ha impuesto la creencia en torno a la imposibilidad de las transformaciones, ha obturado la posibilidad de pensar otra realidad, otra forma de vida y de organización de lo común. Por lo tanto, avanzar en la construcción de esta plataforma implica también romper con ese sentido trazado por el poder y retomar la construcción de un sujeto, sujeta, de un proceso de subjetividad y una cultura rebelde, insubordinada y transformadora. Este objetivo está acompañado de un potente llamado a la unidad de los pueblos para retomar un camino de independencia y autonomía tanto del capital, del Estado y su institucionalidad. Llamamos al entusiasmo, a la energía y a la potencia creativa del pueblo que lucha en generar nuestras propias directrices, que proyecta acciones políticas, legales o ilegales, pero que confronten al poder, ya que, como se ha demostrado, es la única forma de afrontar con posibilidades reales la construcción de un mundo nuevo. Plataforma de lucha, propuesta para el debate popular. Octubre de 2021, Primavera en Lucha.